A 70 metros bajo el corazón de Moscú, en una red de túneles que no aparece en ningún mapa oficial, hay un vagón de tren blindado que puede sacar al presidente de Rusia de la ciudad en menos de 15 minutos. Lo llaman Metro 2. La CIA confirmó su existencia en documentos desclasificados. El gobierno ruso jamás lo ha reconocido, y su profundidad es tal que fue diseñado para sobrevivir a un impacto nuclear directo. Pero el Metro 2 es solo el último piso. Encima, dentro de una fortaleza de 28 hectáreas rodeada por muros de 19 metros de altura, hay una campana de 216 toneladas que nunca sonó, un cañón de 40 toneladas que nunca disparó, el apartamento donde Stalin vivió sus últimos años y el despacho desde el que Vladimir Putin está dirigiendo la guerra más grande de Europa desde 1945. Hoy vamos a entrar al Kremlin y recorrerlo capa por capa, desde las torres medievales hasta los 7 pisos subterráneos donde se guardan los secretos que Rusia nunca ha contado. El Kremlin no es solo un edificio, es una ciudad amurallada dentro de otra ciudad. Los primeros muros se levantaron en el siglo XII, cuando Moscú era apenas un asentamiento de madera. Durante más de 300 años, el complejo se reconstruyó con piedra blanca, hasta que en 1485 el zar Iván el III hizo algo insólito. Trajo arquitectos italianos desde Milán, Bolonia y Venecia para diseñar la fortaleza que conocemos hoy. Por eso, si miras con atención los muros del Kremlin, las almenas tienen forma de cola de golondrina, exactamente igual que los castillos medievales del norte de Italia. Fueron italianos los que construyeron el símbolo máximo del poder ruso. Los muros tienen 2.235 metros de longitud total, entre 3 y 6 metros y medio de grosor, y en algunos puntos alcanzan los 19 metros de altura. A lo largo del perímetro se levantan 20 torres, cada una con un nombre propio y una función específica. La torre Spasskaya, con su reloj enorme que marca la hora oficial del país, es por donde salen las limusinas presidenciales cuando Putin abandona el recinto. La torre Troitskaya es la entrada principal para los visitantes, y la torre Tainitskaya, cuyo nombre significa literalmente la torre del secreto, ocultaba en la Edad Media un pozo y un pasadizo subterráneo que salía directamente al río Moscova, una ruta de escape para los zares en caso de asedio. Cuando atraviesas las murallas, lo primero que aparece no es un palacio, es una plaza enorme rodeada de cúpulas doradas. Es la Plaza de las Catedrales, y aquí se concentran 4 de las iglesias más importantes de Rusia. La Catedral de la Dormición es donde se coronaban los zares, la del Arcángel Miguel es donde los enterraban, la Catedral de la Anunciación era su capilla privada, y la del 12 Apóstoles era la residencia del patriarca. 4 edificios, 4 funciones: nacer, gobernar, rezar y morir. Todo el ciclo de la vida del zar ocurría en esta misma plaza. En el centro de ese espacio hay 2 objetos que resumen perfectamente la contradicción rusa. El cañón del zar, fundido en bronce en 1586, pesa 40 toneladas y tiene un calibre de 890 milímetros, lo que lo convierte en el cañón más grande del mundo jamás construido. Pero nunca disparó. Fue tan gigantesco que resultó inservible para el combate y acabó siendo un símbolo decorativo. A pocos metros está la campana del zar, fundida en 1735, pesa 216 toneladas, mide más de 6 metros de altura y tiene un fragmento caído de 11 toneladas apoyado en el suelo. Tampoco sonó nunca. Durante el proceso de enfriamiento, un incendio afectó al molde y la campana se fracturó antes de poder colgarse. 2 obras imposibles, los objetos más grandes de su categoría en el mundo, y ninguno cumplió jamás la función para la que fue construido. A un lado de la plaza se levanta el gran palacio del Kremlin, construido por orden del zar Nicolás I en el siglo XIX. Parece tener 3 plantas desde el exterior, pero en realidad tiene solo 2. Es un truco arquitectónico. Las ventanas del piso superior están diseñadas para parecer 2 ventanas distintas, cuando en realidad iluminan un solo salón enorme. Ese salón es el Salón de San Jorge, 61 metros de largo, mármol blanco, dorados hasta el techo,
y las paredes cubiertas con los nombres de todos los soldados y regimientos condecorados con la Orden de San Jorge desde el siglo XVIII. Es el salón más ceremonial del Kremlin. Aquí es donde Putin firma los decretos más importantes del país. Aquí firmó la anexión de Crimea en 2014. Aquí firmó la anexión de las 4 regiones ucranianas en 2022. Cada vez que ves al presidente ruso frente a un atril dorado anunciando una decisión que cambia el mapa de Europa, estás viendo este salón. Pegado al Gran Palacio está el Palacio de las Facetas, el edificio residencial más antiguo del Kremlin. Fue construido entre 1487 y 1491 por los mismos arquitectos italianos que diseñaron los muros. Su fachada está cubierta por bloques de piedra tallados en forma de diamante, de ahí el nombre. Dentro hay un salón de banquetes de 500 metros cuadrados, con techos abovedados pintados con escenas bíblicas y zaristas. Durante siglos fue donde los zares recibían a embajadores extranjeros y donde se celebraban las coronaciones. Hoy se sigue usando para cenas oficiales. Cuando un jefe de Estado visita Moscú y hay un banquete formal, ocurre aquí. Pero hay un palacio más, escondido detrás de los otros y mucho más privado. El Palacio Terem, construido en 1635, era el alojamiento personal de la familia zarista. Sus habitaciones son pequeñas, de techos bajos, pintadas con motivos florales y religiosos sobre fondo dorado. Tiene su propia iglesia privada, decorada con iconos del siglo XV. Este palacio es prácticamente inaccesible al público. Solo unas pocas delegaciones oficiales lo han visto en las últimas décadas. Al norte del complejo, en un edificio separado, está la armería del Kremlin, y aquí es donde el Kremlin deja de ser arquitectura y se convierte en algo parecido a una bóveda de tesoros. La colección incluye piezas únicas en el mundo, los huevos imperiales de Fabergé originales, 10 de los pocos que quedaron en Rusia después de que la mayoría fueran vendidos por los bolcheviques en los años 20, la corona de Monómaco, una tiara de piel de marta cubierta de oro y piedras preciosas, usada en la coronación de todos los zares desde 1498, los trajes originales de los emperadores, tronos de marfil, carrozas del siglo XVI, armaduras, sables y objetos personales de Iván el Terrible, Pedro el Grande y Catalina la Grande. Pero el edificio que realmente concentra el poder ruso no es ninguno de los palacios históricos. Es el edificio del Senado, construido entre 1776 y 1787 por orden de Catalina la Grande. Desde fuera parece una construcción neoclásica más, pero dentro de él hay 2 despachos que concentran más poder del que la mayoría de países tienen. El primero es la oficina presidencial de Vladimir Putin. Su localización exacta se mantiene en secreto. Las imágenes que se difunden públicamente muestran siempre el mismo fondo: una sala alargada con una mesa ovalada blanca, cortinas beige y 2 banderas rusas. Es el despacho desde donde se dirige la política exterior. Se firman los decretos militares y se toma la decisión sobre el uso del maletín nuclear. El Cheget, como se le conoce en Rusia, está siempre a menos de 3 metros del presidente las 24 horas del día. Nadie fuera del núcleo del Kremlin sabe con certeza si el maletín real está aquí o si este despacho es simplemente ceremonial, y la toma de decisiones ocurre en otro lugar más protegido. Porque debajo de todo esto hay otro Kremlin, un Kremlin que no sale en los mapas turísticos, que no se fotografía, que no se menciona en los comunicados oficiales. A partir del reinado de Stalin, en la década de 1930, se empezaron a construir niveles subterráneos bajo el complejo. El motivo oficial era la protección ante bombardeos aéreos. El motivo real era crear una red completa de refugios, túneles y centros de mando capaces de sobrevivir a un ataque nuclear. Se estima que hay al menos 7 pisos subterráneos bajo el Kremlin, aunque algunos analistas occidentales han sugerido que podrían ser hasta 12. La información es clasificada. En uno de esos niveles, según documentos desclasificados de la CIA y testimonios de antiguos oficiales soviéticos, está el apartamento privado donde Iósif Stalin vivió sus últimos años. El dictador dormía mal, desconfiaba de todos y cambiaba de habitación cada noche para evitar un posible asesinato.
Se dice que el apartamento se mantiene parcialmente intacto desde su muerte en marzo de 1953, con muebles de la época y el escritorio donde firmó las órdenes de las purgas que mataron a más de 1 millón de personas. Pero el secreto más grande no es un apartamento, es una red de túneles, el Metro 2, también conocido como D6 en los archivos militares soviéticos, una línea de metro paralela al sistema público, completamente secreta, construida para transportar a la cúpula del gobierno durante una guerra nuclear. Se estima que tiene más de 180 kilómetros de túneles conectando el Kremlin con la residencia presidencial de Novogarievo, con el búnker gubernamental de Ramenki, con el aeropuerto militar de Vnukovo 2 y con varios centros de mando distribuidos por toda la región de Moscú. La profundidad estimada es de entre 50 y 200 metros, mucho más que la del metro normal. Las estaciones son a prueba de impactos nucleares, con puertas blindadas capaces de sellar cada sección en segundos. La CIA confirmó la existencia del Metro 2 en un informe desclasificado en los años 90. Varios exploradores urbanos rusos, los llamados diggers, han encontrado entradas selladas en túneles abandonados del metro normal y han fotografiado puertas militares en zonas donde oficialmente no hay nada. El gobierno ruso jamás ha confirmado ni desmentido su existencia. En Rusia, hablar públicamente del Metro 2 puede llevarte a la cárcel. Bajo Ramenki, a unos 15 kilómetros del Kremlin, está la joya del sistema, un búnker subterráneo del tamaño de una pequeña ciudad. Según informes filtrados, puede albergar a 15.000 personas durante meses sin contacto con el exterior. Tiene hospital, reservas de agua, almacenes de comida y su propio generador eléctrico. Es el lugar donde, en caso de ataque nuclear, se trasladaría al presidente, al gobierno y a la cúpula militar. De vuelta en la superficie, en uno de los laterales del complejo, hay un edificio que pocos visitantes identifican. Es el Cuerpo 14, demolido oficialmente en 2016 porque, según el gobierno ruso, estaba en mal estado. Pero en el sitio donde se levantaba, los arqueólogos encontraron los cimientos de edificios medievales del siglo XIV, completamente intactos, con galerías subterráneas que nunca habían sido exploradas. El gobierno ruso decidió no continuar las excavaciones, selló el sitio y construyó un jardín encima. Nadie sabe qué se encontró exactamente allí abajo. Algunos historiadores rusos han especulado que podrían existir mazmorras usadas por Iván el Terrible para sus enemigos, tesoros zaristas no catalogados o incluso entradas al sistema de túneles antiguos que precedieron al Metro 2. El Kremlin funciona las 24 horas del día. Dentro viven y trabajan entre 2.000 y 3.000 personas. Hay cocinas gigantescas donde se preparan las comidas del presidente y su equipo, probadas antes por personal de seguridad. Hay un servicio médico exclusivo con un hospital interno. Hay una flota de limusinas blindadas, incluyendo el Aurus Senat, el coche fabricado específicamente para Putin, con puertas de 350 kilos, ventanas antibalas y su propio sistema de oxígeno. Hay helipuertos ocultos en patios interiores. Hay antenas de comunicación cifrada capaces de conectar con cualquier base militar rusa en segundos. Y hay una habitación que muy pocos conocen: la sala de situación, el equivalente ruso de la Situation Room de la Casa Blanca. Un espacio cerrado, sin ventanas, con pantallas que muestran en tiempo real el estado de las Fuerzas Armadas rusas, los movimientos de tropas en Ucrania, el estado del arsenal nuclear, las comunicaciones con los submarinos estratégicos. Es desde aquí donde se toman las decisiones militares más importantes. Desde aquí se lanzó oficialmente la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Desde aquí se sigue decidiendo el curso de una guerra que ya ha cambiado el equilibrio geopolítico mundial. El Kremlin que ve un turista es apenas la superficie. Las catedrales, las torres, la campana que nunca sonó, el cañón que nunca disparó. El Kremlin real empieza en el edificio del Senado, donde Putin firma los decretos que reescriben fronteras, y baja por niveles subterráneos hasta convertirse en algo más parecido a una base militar que a un palacio. Hay un despacho presidencial cuya ubicación exacta es secreta.
Hay un apartamento de Stalin que probablemente sigue congelado en 1953. Hay túneles blindados que pueden evacuar al presidente a 70 metros de profundidad en cuestión de minutos. Hay una red de metro secreta que conecta con búnkeres capaces de albergar a 15.000 personas. Y lo más inquietante es que gran parte de lo que hay dentro del Kremlin ni siquiera ha sido confirmado oficialmente. Los archivos soviéticos sobre las construcciones subterráneas siguen siendo secretos de Estado. Los diggers que han intentado mapear el Metro 2 han sido detenidos, interrogados o simplemente han desaparecido. Las fotografías del interior del apartamento de Stalin nunca han sido publicadas y el maletín nuclear, el Cheget, sigue su recorrido silencioso al lado del presidente ruso, acompañándolo cada día mientras el mundo se pregunta desde qué habitación exacta se tomarían las decisiones que podrían cambiar el planeta para siempre. Dentro del Kremlin no solo hay 500 años de historia rusa acumulada en 28 hectáreas. Hay un centro de poder activo, cerrado, armado y vigilado las 24 horas. Un lugar donde el pasado zarista, el legado soviético y la Rusia de Putin conviven en los mismos pasillos, en los mismos muros, en las mismas habitaciones, donde se decidieron las guerras del siglo XX y donde se están decidiendo las del siglo XXI. Eso es lo que hay dentro del Kremlin hoy. Si te interesa descubrir qué hay dentro de las estructuras más secretas, impresionantes y prohibidas del mundo, este canal es para ti. Suscríbete para no perderte los próximos vídeos y mira los que aparecen en pantalla. Nos vemos en el próximo recorrido.